buenas tardes para todos los presentes. Les agradecemos mucho la asistencia a este nuevo ciclo de eventos, de ciclo de charlas titulado Rusia y el espacio postsoviético, en el cual hoy vamos a hablar del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. El evento es organizado por el Semillero de Estudios Geopolíticos y de Análisis Global, apoyado por el Semillero de Estudios Asiáticos y el Semillero de Estudios Globales. Listo. El día de hoy tenemos a Sebastián Hernández, miembro del Semillero de Estudios del CEGAC, estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia y estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Tenemos a Juan Daniel Rendón, próximo a graduarse como politólogo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UDA. Andrea Marín, estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho. Y a Carlos Marsilia, estudiante también de Ciencia Política y miembros del Semillero de Estudios Globales. ¿Listo? Para iniciar, vamos a hablar, vamos a empezar en el orden, ¿cierto? De Letonia, Lituania y Estonia, dándole la palabra a los miembros del Semillero de Estudios Globales, empezando por Letonia, que van a introducir el tema en cuestión. Lituania. Buenas tardes a todos los compañeros. Antes de iniciar, queremos manifestar que la naturaleza de este espacio es precisamente la actual situación de Rusia, pero desde la perspectiva de los países bálticos. Entonces, para iniciar, debemos hacer una clara distinción entre a qué nos referimos con países bálticos y pueblos bálticos, porque hay una diferencia política, una diferencia en cuestión geográfica. Entonces, iniciamos de sur a norte con Lituania. Para eso, nosotros construimos una definición que equivale a, perdón, Lituania es una de las tres repúblicas políticamente consideradas bálticas, pero que a diferencia de las demás se identifica a sí misma o se identifica como un pueblo báltico. Más adelante haré la distinción en qué significa una república báltica y un pueblo báltico. En la actualidad se configura como un estado, una república parlamentaria, miembro de la Unión Europea, con fronteras que limitan con el mar Báltico, Polonia, Rusia, Bielorrusia y Letonia. Así, entonces para iniciar, de pueblos bálticos a estados bálticos. Desde un punto de vista geográfico, cuando hablamos de estados bálticos nos referimos a todos los países que rodean al mar Báltico. Sin embargo, políticamente hablando, por estados bálticos se ha señalado solamente a tres países, a Lituania, Letonia y Estonia. De estos tres países, solo dos comparten la categoría de pueblos bálticos porque se consideran así como descendientes de las primeras tribus que se asentaron en esta zona, y serían Lituania y Letonia. Esta distinción es muy importante porque a raíz de esta surgen lo que se denominan los nacionalismos de los pueblos bálticos. Y los nacionalismos son considerados las raíces de las divisiones en las futuras unidades políticas a las que pertenecieron estos países. Entonces, en el caso de Lituania, es como pueblo báltico es una de las primeras tribus indoeuropeas que se asentaron en esta zona. Los pueblos bálticos se llaman, fueron los que compartieron fronteras con entre el río Vístula, el Alto Dvina y el Diner. De los pueblos bálticos que se tienen registros, estamos hablando de los galindios, los prusianos, los sudovíos, los escandinavos, los lituanos y todos estos. Sin embargo, que se tenga registro, que conservan su lengua y su identidad hasta la fecha, solo podemos decir que los lituanos y los descendientes de los letonios. La historia de Lituania como sociedad políticamente organizada inicia en 1253, mas esto no quiere decir que antes de eso no se tengan registros de Lituania como
una etnia. Se tienen registros de Lituania como un conjunto de tribus que se fueron organizando desde 1219, pero se toma a 1253 como el inicio de la sociedad políticamente organizada con la coronación del primer duque, en ese caso del primer monarca en la región. El Gran Ducado de Lituania se establece entonces como la sociedad políticamente organizada en la que los lituanos pudieron, digamos, configurarse como un estado. No se limitó a las divisiones de los ríos, sino que se extendió incluso más allá, llegando incluso a compartir frontera con el Gran Ducado de Crimea. Esta unidad se mantuvo hasta 1569, cuando posteriormente se unió, o más que unirse, aquí hay una cuestión histórica que es debatida sobre si fue una unidad o más un sometimiento a lo que fue el reino de Polonia. En 1569 el Gran Ducado termina por las guerras de sucesión y busca la unidad con Polonia, que todo depende desde la perspectiva de donde se vea. Desde la perspectiva polaca se considera una mancomunidad y se apoya los deseos de integración, más desde la perspectiva lituana se ve más como un sometimiento del país a la monarquía polaca. Posterior a esto, debido a las divisiones de Polonia que se dieron por Prusia y por Rusia, se configura la división de Polonia y el territorio lituano pasa a ser parte de Rusia durante el imperio de Catalina la Grande. Posteriormente pasó a manos del imperio alemán y entrando el siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, a raíz de las primeras guerras, Lituania pasa a ser una república con la derrota del imperio alemán y y el triunfo de la Revolución Rusa. La primera república lituana de la que se tiene registro, donde los lituanos ya oficialmente se organizan como nación y como país, surge entonces en 1918. Aquí sucede algo muy interesante. Para algunos historiadores va desde 1918 hasta 1940, cuando es invadida por la Unión Soviética. Pero algunos otros historiadores registran que la República Lituana solo existió entre 1918, porque posterior a esto se instauró un gobierno títere más de la tinte soviética. Entonces, durante 1918 se configuró el primer gobierno, que duró hasta la instauración pues, del gobierno títere con servicio a Moscú. Luego, en 1940, durante la firma del Tratado de No Agresión germano-soviético, donde se reparte en Polonia y la Alemania nazi reconoce el interés y el dominio de la Unión Soviética sobre Lituania, se configura la primera República Soviética de Lituania, la cual duró desde 1940 hasta 1990. Aquí es preciso tener en cuenta que durante este tiempo los lituanos no se sometieron en su mayoría al gobierno soviético, sino que siempre estuvo latente el sentimiento nacionalista y los movimientos revolucionarios que pretendían precisamente la independencia de Lituania, toda vez que a raíz de la identidad étnica que se posee. Otro aspecto a tener en cuenta y que consideramos necesario precisar en este punto es que durante la Segunda Guerra Mundial que se configura geográficamente lo que se conocería como Kaliningrado, lo que posteriormente traería, o en la actualidad traería un punto de discusión y que sería motor para la actual crisis que vive el gobierno lituano referente al gobierno ruso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea y acá les traigo el espacio pues como postsoviético de Lituania. Empezamos en 1988 con la creación del movimiento reformista lituano. Este es muy importante porque son como los primeros pasos de una Lituania que quiere independizarse y quiere volver como digamos a tener las costumbres, la lengua, volver como a recuperar todo eso que se perdió en el espacio soviético. Para 1990, Landsbergis fue elegido como presidente y fue la primera persona, pues ya oficial de la República,
que dio como aires de independencia, pero no fue hasta, acá ya en 1990 el parlamento llamado Siames, que es un parlamento unicameral, aprueba la declaración de independencia con 124 votos a favor, 6 abstinencias y ningún voto en contra. Entonces acá ya como que podemos ver con mayores matices esa declaración de independencia, pero no fue hasta 1991 que se dio el referéndum de la independencia de Lituania, en el cual pues estableció la recuperación de todas las cosas que planteaba el movimiento reformista. Y vamos a dar pues como un salto a la Lituania de hoy. El compañero hablaba de ciertas cosas, pero la capital de Lituania es Vilna, el idioma es el lituano, pero a pesar de eso se habla también ruso. Las personas más adultas hablan ruso, pues debido a lo de la Unión Soviética. Se habla polaco también, y el sistema político es una república parlamentaria. El presidente es Jonathan Nausėda, que ese nombre hay que tenerlo como un poquitico en cuenta para una crisis que sufrió Lituania en el 2009, igual que el de la primera ministra Ingrida Šimonytė. Y bueno, la población de Lituania es muy baja, es 2.8 millones de habitantes, su moneda es el euro, a partir del 2015 comienza a ser el euro, antes eran las litas, y la religión es del cristianismo por la invasión, pues que nos contaba también como la cristianización que hubo de las etnias. Y la economía, más que todo, son como actividades industriales, químicas, de alimentos, de madera. La agricultura es muy importante, incluso la pesca, pues como digamos por este lado del país. La maquinaria y la producción de materiales, pues son como sus representaciones más fuertes. Lituania, luego de la independencia, comenzó un proceso, pues como ya había mencionado, de recuperación de culturas, pero que también se trataba de recuperar esas relaciones internacionales que había perdido por haber hecho parte de la URSS. Entonces comenzó a reconstruir ese aparato estatal y las relaciones internacionales, y pues en estos momentos, en la actualidad, tienen una política exterior que se basa mucho como en tener relaciones con países libres, pues así lo llaman ellos, porque ellos piensan que los países autoritarios no darían como grandes, digamos, balances económicos, y ahí es como una cuestión que tiene, por ejemplo, con China en estos momentos, unas tensiones muy grandes, porque ellos decidieron reconocer a Taiwán como un estado. Y aparte decidieron pues como unir sus relaciones mercantiles, lo que pues a China no le gustó, puesto que ellos están en estos momentos en una implementación de una sola China. Pero entonces pues digamos que económicamente a Lituania no le desfavorece tanto, porque ellos también son muy fuertes en términos tecnológicos y de telecomunicaciones. Bueno, se recupera lo de la identidad nacional, la cultura y la lengua. En el 2004 ingresa a la Unión Europea y a la OTAN, pues que es un paso muy importante, digamos, en términos diplomáticos en Europa. Está de parte de la OCDE, de la OCDE, del Consejo de Europa, del Consejo de Estados del Mar Báltico, el Banco Nórdico y de Inversiones. La recesión económica que tuvo fue digamos, un desbalance en el desarrollo que estaba alcanzando Lituania y bueno, pues esa recesión económica fue por tuvo en el 2009 un PIB del 15%, y eso pues lo llevó a muchas migraciones. En el 2009 migraron teniendo en cuenta pues la población de Lituania, 300.000 personas, pero que en un año el presidente de ese momento era uno de los más importantes en la recesión económica, porque era el director de uno de los bancos más importantes de Lituania. Entonces apoyó mucho, digamos, esta recesión, y lograron salir de esta crisis por medio de recortes de presupuesto, de gasto público, de las pensiones, y bueno, todo esto. Se recuperó de esto y en el 2013 alcanzó un estatus de un país desarrollado según el Banco Mundial, y para el 2015 en una economía de economía avanzada por parte del Fondo Monetario. Es un país desarrollado. Y ya pues, digamos que en la coyuntura actual del conflicto de Rusia y Ucrania, tenemos como primero que Lituania tiene muy buenos lazos con Ucrania, muchísimos, y fue el primero en declarar oficialmente su disposición a apoyar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Ha prestado apoyo armamentístico desde el 2017, pues antes de lo de la guerra, y sigue pues entrenando, mira lo de la defensa Stinger, y dirigiendo pues soldados y dándole pues como mucho armamento también a Ucrania. Lo que hablaba el compañero del conflicto en Kaliningrado es muy importante porque Kaliningrado es este puntico que está acá rojo y tiene que pasar por Bielorrusia y por Polonia. Y digamos, es un enclave que es de Rusia y todo tiene que pasar por ahí por vía férrea. O sea, no se puede pasar de otra manera, sino es por eso. Pero entonces, como por el conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania, pues entonces Lituania decidió como cerrarles o al menos restringirles ciertos suministros básicos, como materiales, alimentos incluso. Pero entonces ahí ya se empezó a crear también un conflicto entre Rusia y Lituania, pues porque no le dejaba pasar los alimentos al enclave ruso. Y entonces los llevaron al Consejo Europeo y en el Consejo Europeo se debatió y obligaron a Lituania a que tenía que dejar pasar pues todo tipo de bienes, o sea, tenían que ser porque se puede, digamos, hacer un bloqueo a Rusia, pero no se podía hacer por vía férrea. Pues eso le dijo el Consejo, sin embargo, Lituania como que no tomó pues el control del todo, sino que hasta el momento pues como que solamente deja pasar por la aduana lo que ellos pues digamos explícitamente dicen en el acuerdo que no se deja pasar. Entonces no deja pasar armas ni esas cosas y ese control está haciendo en estos momentos como tan fuerte que puede haber de distancia pues para que los carros pasen una fila de 12 kilómetros. Y eso lo que permite pues es que no lleguen los bienes y también permite una extensión del conflicto en Lituania. Incluso pues en la población hay como un miedo porque pues si le pasó a Ucrania puede que también le pase a Lituania pues como en este aspecto y básicamente eso en términos generales eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas al final. Bueno. Las preguntas las dejamos al final del conversatorio, por favor. Le agradecemos a Andrea y a Carlos por la exposición de Lituania. Pasamos a Daniel Rendón, representante del Semillero de Estudios Asiáticos y que va a exponer Letonia. Hola. Listo. Un segundo, por favor. Listo. Latvia o Letonia. Listo. Es uno de los países bálticos, el que queda en medio de Lituania y Estonia. Puede ser que sea uno de los países más, ¿cómo decirlo? No despreciados, sino a los que se les presta menos interés por su posición. Pero es un país que, pese a todo esto, resulta de gran importancia para lo que es la OTAN y la Unión Europea. Entonces, yo quisiera comenzar esto con un recorrido en términos generales de cómo es el país. En términos generales, tiene 64.000 kilómetros cuadrados. Es un país de tamaño medio, más grande que Estonia y comparte más o menos la medición con Lituania. La población es de 1.900.000 habitantes para el censo de 2020. Hay que recordar que de este 1.900.000 habitantes, más o menos una tercera parte es ruso hablante. Quiere decir que o tienen lazos con Rusia o sus ancestros aún conservan lo que es el ruso. La moneda actual es el euro y al igual que su hermano Lituania, es una república parlamentaria. Entonces, ya teniendo estos términos generales, podemos empezar a abordar
un punto muy importante para la vista geoestratégica del país, el territorio en general. Entonces decidí abordarlo desde 4 aspectos: las fronteras, los rasgos geográficos, los recursos y el clima. Entonces, por fronteras, vemos que comparte fronteras con Estonia, Rusia, Bielorrusia y Lituania. Aquí en el Golfo de Riga tiene límites también lo que es con Estonia. Por lo que vemos que Letonia en general es un país aislado por sus hermanos. Entonces, comparte fronteras directas con Rusia y Bielorrusia, pero no tiene fronteras en el mar Báltico con ningún otro país que no sea Estonia. En rasgos geográficos, Letonia es una llanura, lo que hace una fácil invasión si se diera el caso. Por eso podemos ver que en la historia de lo que es Letonia han habido múltiples invasiones y no ha sido de mucha dificultad el terreno. En recursos, Letonia como tal no tiene muchos recursos naturales, tiene un poco de pesca y un poco de economía agraria, pero no es su fuerte. Por eso se ha visto impulsado a desarrollarse en otro tipo de dinámicas, como lo es el sector recurso. Pero más adelante veremos que el sector servicios, de Letonia se ha desarrollado muy importantemente, pero lo veremos más adelante cuando abordemos su economía. En tema clima, al igual que Lituania y todos los países bálticos, hay frío la mayor parte del año, se congela el mar Báltico del Golfo de Riga, al igual que en Estonia, siendo así un territorio muy difícil para las embarcaciones, en las cuales solo van a poder transitar embarcaciones que son bien preparadas para eso o rompehielos. Entonces, antes de abordar lo que es la economía actual y el desarrollo actual de las relaciones geopolíticas, relaciones diplomáticas y la política interna de la nación de Letonia, tendremos que abordar un poco de la historia, que más adelante nuestro compañero Sebastián Hernández nos dará una más detallada historia sobre los bálticos, pero yo la abordaré muy por encima, rápidamente. Entonces, la historia de Letonia, de Lituania, de Letonia y de Estonia se comparte, porque son repúblicas hermanas. En muchos aspectos tienen muchas similitudes e igualdades, siendo así que estos 3 países eran reconocidos en la Edad Media, en el siglo XIII, como los países que más disculpen un segundo, que más recursos de Ucrania, ¿cómo es que se llama este recurso? ¿Y qué hablamos? El ámbar. Siendo así que eran uno de los grandes países productores de ámbar en el siglo medio. Cuando el ámbar tenía un mayor precio y valor de lo que era el oro. Estos países fueron reconocidos como ruta comercial por vikingos y muchas de las ocupantes de estos territorios, pueblos que en última instancia van a tener conflictos con sus hermanos rusos o más adelante con el imperio alemán. Siendo así que los hermanos livonios, después de lo que es toda la idea de esta economía que generan Estonia, Lituania y Letonia a través del ámbar, deciden invadir estos territorios que eran ducados y principados para obtener, mediante la excusa de una cristianización, obtener los recursos del ámbar y así poder venderlos. A partir de ahí se desarrollan los sucesos que ya oyeron mencionar, que fueron parte del imperio polaco, que hubieron problemas con lo que es el imperio ruso y pasan a manos de lo que es el imperio alemán. Después, con la Unión Soviética, lo que pasa es que se da un reconocimiento parcial de Lituania y de su hermano Letonia,
pero se ponen gobiernos títeres afines a la República Socialista Soviética. Cuando esto pasa, se da más adelante en el desarrollo de la guerra el Pacto Molotov. A través del Pacto Molotov, mientras Alemania invadía Francia, no se le iban a poner problemas para que Rusia, la entonces Unión Soviética, pudiera invadir Lituania, Letonia y Estonia. De esta forma, estos tres países pasaron inmediatamente a ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se desarrolló lo que es Letonia, la República Socialista Soviética de Letonia. Esto dura hasta 1991, cuando se da el reconocimiento de la independencia letona por parte del Consejo de la Unión Soviética de ese entonces. Inmediatamente Letonia lo que hace es un referéndum para aprobar su separación de la Unión Soviética. Entonces es cuando se empieza a ver como Estado independiente. Debido a todo lo que ocurrió con la Unión Soviética durante la ocupación, inmediatamente termina la ocupación, buscan unirse a organismos internacionales buscando seguridad. Lo encuentran a través de unirse a la Unión Europea y a través de unirse a la OTAN. Podemos ver esto cuando en 2004 se une a la OTAN como miembro oficial y en 2003 es aprobado como miembro de la Unión Europea. Pero solo hasta 2014 es cuando, en general, Letonia entrará a la eurozona. Entonces empezará a utilizar el euro como tal. Podemos ver que en política exterior, Letonia ha puesto énfasis en que pertenece a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, su plan de política exterior es fortalecer vínculos con la OTAN y los países de la Unión Europea. Y podemos ver esto a través de la transformación de su economía. Su economía actualmente está formada por 73% de servicios, un 3% de industria agraria y lo que es un 7% de otros tipos de exportaciones. Entonces podemos ver que Letonia se ha consolidado como uno de los grandes países de servicios para la Unión Europea, prestando servicios en telecomunicaciones, prestando servicios en desarrollos tecnológicos o en ayudas en general, por lo que está generando que la Unión Europea necesite más de Letonia, ya no sea en términos de exportaciones o importaciones, sino en términos de utilidad. Para la Unión Europea ya es útil tener a Letonia como tal. Podemos verlo porque Letonia es un país sin recursos, sin muchas cosas que necesiten otros países de la Unión Europea. Entonces esto genera una posibilidad para evitar ese miedo a la Unión Soviética y ese miedo al pasado soviético que tiene. Entonces, esa es su política exterior. Asimismo, fortalecer su lado con la OTAN pidiendo más financiamiento, pidiendo y dando posibilidades a que se creen puertos y bases para que la OTAN tenga mayor control de lo que es el territorio ruso. Y en política interior hay un grave problema que hoy padece Letonia, que es la naturalización. Cuando en 1991 se aprueba la disolución, la salida de Letonia de la Unión Soviética, ellos dan la opción a los ciudadanos que se reconozcan como letones o como miembros rusos. La cosa es que un pequeño porcentaje de la población no escogió reconocerse de ninguna forma y quedaron como parias sin nacionalidad. Entonces, no son ciudadanos letonios ni son ciudadanos de ninguna otra parte del mundo. Son personas que no tienen ciudadanía, por lo tanto no pueden acceder a un montón de derechos y por eso en política interior
lo que se está buscando actualmente es una reforma naturalizadora, de naturalización, para que estos puedan acceder ya sea a la nacionalidad letona o ya sea a ese pasado ruso que se tiene. La cosa es que no es tan fácil dado que son cerca de 350.000 habitantes. Entonces es un proceso tras de largo, tardado. Entonces ya finalizando más o menos lo que es Letonia, quiero hablar sobre las posibilidades y limitaciones que tiene este país con la idea de formar parte de la OTAN y la Unión Europea. Como tal, ya sabemos que la Unión Europea por recursos no necesita a Letonia, no tiene gran interés en este país más allá de lo que ha intentado fungir con el sector de servicios y generar este lazo de necesidad. Pero sí tiene un punto muy estratégico para lidiar con lo que es la amenaza rusa. Entonces, podemos ver en este mapa lo que es la disposición de las tropas generales de la OTAN. Listo. Los puntos blancos, los puntos azules son las bases de unidad, los grises las unidades de integración y los rojitos son escudos antimisiles. Podemos ver que los escudos antimisiles de la OTAN y Estados Unidos solo se encuentran desplegados en Polonia y en Rumania. Lo que ha estado haciendo Letonia es buscar más financiación para llevar a cabo, ya sea más efectivos de la Unión Europea y de la OTAN dentro del país, como intentar ampliar lo que es el escudo antimisiles de la OTAN a estos países, lo que generaría irremediablemente un peligro para Moscú, desembocando tal vez en otra idea de lo que puede ser el conflicto ucraniano hoy en día. De esta forma, vemos que Letonia busca seguridad, pero a la hora de que busca reforzar su ejército, reforzar la presencia de la Unión Europea y de la OTAN, está impulsando más un accionar de Rusia sobre estos países. Entonces aquí podemos ver la disposición. Letonia actualmente es el país con más tropas como tal. Tiene tropas de Canadá, de Eslovenia, Eslovaquia, España, Polonia, Rumania e Italia, siendo el país con más unidades desplegadas de este organismo. No sería raro que ellos siguieran buscando los incentivos militares para poder tener más refuerzo económico. Entonces, ya vimos que Letonia lo que busca es reforzar sus relaciones con la Unión Europea y con la OTAN, pero entonces esto pone en aprietos a Rusia. Rusia tiene posibilidades estratégicas. La posibilidad sería, a través de lo que es Bielorrusia, poder invadir Lituania y hacer un camino derecho a Kaliningrado. Pero si una vez se da el desarrollo de que se invade Lituania, Rusia tendría que invadir irremediablemente Estonia y Letonia para completar un camino directo a Kaliningrado, su exclave. De esta forma podemos ver que Rusia termina viéndose amenazado entre más Letonia, Estonia y Lituania vayan intensificando sus relaciones con la OTAN y con la Unión Europea. Dependencia. Rusia desde hace mucho tiempo dejó la dependencia o dejó la idea de que estos países tuvieran una relación con la OTAN, sino los intenta manipular a través de la dependencia. Letonia hoy en día depende 93% del gas ruso. Esto genera que cualquier idea
de rebelión, cualquier idea de acercamiento, pueda ser castigado a través de dos fuentes. Primero, cortar el gas. Eso significa que en un país báltico, en un país con temperaturas tan bajas, la población terminará congelada, igual que el resto de la nación. Segunda, que debido a la proximidad con Rusia y a la gran población, que es 1/3 de rusoparlantes, se tenga razones suficientes para entrar a intervenir la nación, como pasó en Ucrania. Todo esto es una posibilidad que, pese a que pueda parecer muy lejana, aún se encuentra presente hoy en día. Recordemos que pese a que la población sea la tercera parte sea rusoparlante, aún hay la posibilidad de que estos 350.000 personas que no tienen nacionalidades decidan escoger la nacionalidad rusa. Y a la hora de escoger la nacionalidad rusa y ocupar el territorio letón, da más posibilidades a que se invada en nombre de estos ciudadanos. Entonces, existen sin fin de posibilidades para que el conflicto se dé entre estos estados y Rusia. De esta forma, quiero decir que pese a que este es uno de los territorios más olvidados en términos geopolíticos, podemos ver que es un territorio que constantemente está al filo de la navaja, entre una guerra que se puede dar en cualquier momento o un reconocimiento por parte de Rusia de esos ciudadanos y una invasión constante. Quiero agradecer a todos. Entonces, pasando a las conclusiones sería ese. Letonia tiene un crecimiento y un refuerzo constante de la Unión Europea y la OTAN, porque hay la necesidad de mantener a Rusia al margen y el crecimiento está ligado a lo que pueda la Unión Europea crecer y lo que la OTAN esté dispuesto a dar. Entonces, este año que la Unión Europea se ve en aprietos igual que el resto del mundo por la inflación y otros tipos de tendencias macroeconómicas, podemos creer que no habrá tanto financiamiento para este tipo de país. En cuanto a la OTAN sigue financiando lo que es estos países con la idea de que no se repita el caso ucraniano. Entonces vamos a ver mayor cantidad de tropas en estos países, así como la posibilidad de desplegar armas, como ya dije, escudos antimisiles. Listo, esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y espero que podamos ver un escenario más de paz en vez de guerra, aunque la guerra siempre es una constante. Agradecemos a Daniel del Semillero de Estudios Asiáticos por su gran presentación. Haciendo dos claridades de Letonia y Lituania, las personas que no tienen país, como lo decía Daniel, son considerados técnicamente apátridas. Y no solo es un problema para el país, sino que es una gran problemática a nivel mundial que la ONU busca resolver. Y frente a Lituania, cuando ellos hablaban del caso de que tienen relaciones con Taiwán en lugar de China, eso es muy problemático porque China limita a los países a que tengan o relaciones con ellos o con Taiwán. Bueno, ya para dar paso, le damos la palabra a Sebastián Hernández, miembro del Semillero de Estudios Geopolíticos y Análisis Global, con Estonia, para que cierre la presentación. Gracias, Marlon. Bien. Gracias, Marlon, por la presentación. Y abarcando el último país báltico, que es Estonia, vamos a dar pues una revisión no solo geopolítica y geoestratégica, sino también histórica y demográfica de lo que es la importancia de Estonia y además de su importancia hacia la Unión Europea y la OTAN. En este orden de ideas,
Ay, no baja. Perdón, un momento. Bien, y citando a un importante autor geopolítico, para hablar precisamente de los países bálticos y hablar de geopolítica, es necesario saber sobre todo de su geografía, pero además de la historia que está condicionada precisamente por esa geografía. Y es precisamente el ámbito geográfico una de las cosas más importantes que tiene el Báltico. Ya Juan nos nombraba que es precisamente el Báltico, una de las regiones más olvidadas de Europa, hablando geopolíticamente. Pero es precisamente su posición política, geopolítica, que les da cierto rol protagónico en lo que es la Unión Europea y la OTAN. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hablar de 4 apartados. El Tratado de Tartu, que es como tal el tratado que funda la República de Estonia, el periodo entre guerras y la adhesión a la URSS y lo que es el espacio postsoviético. Entonces, antes de iniciar, creo importante hablar de lo que es la actual Estonia y dónde está ubicada Estonia. Queda precisamente al norte de Letonia y su capital es Tallinn. Es una república parlamentaria, limita sur con Letonia y al este con lo que es Rusia, y está ubicado entre lo que es el Báltico, pero también el Golfo de Finlandia y el Golfo de Riga. Tiene una población aproximada de 1.3 millones de habitantes. Entre sus ciudades más importantes tenemos Narva, Tartu y lo que es la capital, que es Tallinn. Al igual que las demás repúblicas bálticas, tiene el euro como moneda, y algo diferenciador de lo que es de Letonia y Lituania es que, religiosamente hablando, los estonios son desapegados a los credos religiosos. Y es precisamente por esta herencia soviética que la mayoría de la población, exactamente un 64% más o menos, no tiene ningún arraigo religioso. Y hablando de lo que es la historia de Estonia, Estonia precisamente por ser un país tan pequeño, pues tiene 45 kilómetros cuadrados. Si lo vamos a comparar con algún departamento colombiano, podríamos compararlo con el Casanare. Hace que sea muy fácil que se conquiste. Además, al igual que los demás países bálticos, es una llanura, está lleno de bosques, y esto fue un aliciente para que posteriormente distintos imperios, voluntario o involuntariamente, a partir de la dominación, se quedaran con lo que es Estonia. Al principio, Estonia era un ducado y no tenía, digamos, mayor relevancia en lo que eran las grandes potencias que estaban alrededor. Pero es a partir de 1227, en el siglo XIII, que Dinamarca toma la parte norte, lo que es Estonia, lo que es Tallinn, y ya los hermanos livonios toman la parte sur, que es una historia que ya se comparte con Letonia. Ya a partir de 1347, con el Tratado de Marienburg, se adhiere a los teutones la parte norte de Estonia, pero a partir de una compra. Pero igual esto pertenece a lo que es el Gran Ducado de Lituania, que también se comparte, digamos, la historia aquí con Lituania. Pero es a partir de 1561 y aquí empieza a incurrir lo que es el contacto con los rusos, porque es a partir de Iván el Terrible, cuando empieza a hacer la guerra de Livonia, que
los estonios empiezan a adherirse a un imperio que sea más grande poblacionalmente hablando, pero que le dé cierta protección ante la amenaza rusa que se está expandiendo por las ambiciones de Iván el Terrible. Y algo muy importante que relaciona esto con Rusia es que Rusia, al ser una potencia continental, pues es importante que se expanda, porque si no lo hace, pues perece. Y allí encuentra a los países bálticos, precisamente Estonia, con una importancia geoestratégica importante, sobre todo para el acceso al mar Báltico y además de lo que son el acceso a mares más cálidos. Y ya es a partir de la Gran Guerra del Norte en 1700 con Pedro el Grande que se adhiere Estonia al Imperio Ruso. Estonia, a diferencia de los demás países bálticos, no tiene ninguna relación con Polonia en su historia, solo pues porque se adhirió formalmente a lo que fue Suecia y posteriormente el Imperio Ruso. Entonces, en este orden de ideas, para darnos una idea de lo que pasó en la historia, es que este es el estado de la orden teutónica que ya hablábamos en 1300, que fue adquirido por parte de los teutones. Aquí tenemos el Gran Ducado de Lituania y por esta parte tenemos a lo que es el Curlandia, el Golfo de Riga, el Golfo de Finlandia y la parte de Estonia, que era Dinamarca. Posteriormente empieza con el Imperio Sueco, que se adhiere voluntariamente, recordémoslo, por la Guerra de Leonia, y lo que es la parte norte de Estonia, toda Estonia, y lo que es la parte norte de Letonia, queda a manos del Imperio Sueco. Pero ya es con el Imperio zarista, a partir de 1547, 1548, que Moscovia empieza precisamente a expandirse hacia los países bálticos, entrando principalmente hacia lo que es Estonia. Entonces, a partir de aquí empieza un largo recorrido con los rusos y empezamos ya a relacionarnos con lo que son los nacionalistas estonios. Y es que a partir de 1890, que ha pasado un harto recorrido por parte de los estonios siendo parte de lo que es el imperio zarista, aunque formalmente ellos no se creían como rusos, sino como estonios, empieza a relacionarse con lo que es el nacionalismo. Y resulta que en 1890, como les decía, empieza a ejercerse un proceso de rusificación. Y esto hizo precisamente que Estonia tuviera una política nacionalista dentro de sus propios ciudadanos. Y empieza a partir de la última década del siglo XIX. Ya es a partir de lo que es la revolución bolchevique, cuando se da la caída de Nicolás II en el Zarato Ruso, que Estonia empieza a perfilarse como un país independiente. Y es a partir de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial y cuando los alemanes que estaban precisamente en Estonia se retiran, pues a partir de la Guerra de Independencia de Estonia, y también los bolcheviques se retiran a partir de la Guerra de Independencia de Estonia, es que formalmente se reconoce la República de Estonia y se crea el Tratado de Tartu, que es un tratado de paz, que si bien reconoce la independencia de Estonia, es muy importante porque los límites geográficos de la actual Estonia están en disputa precisamente por el Tratado de Tartu. Este es el lago Peipsi, o Peipus, que es uno de los lagos más grandes de Europa, y se disputa con Rusia la parte que queda en el este de Narva y al sur lo que es Petseri. Lo que pasa es que precisamente estas ciudades estaban interconectadas con Estonia durante el periodo soviético por ser unas zonas altamente industrializadas. Muchos de los rusos soviéticos, de las personas rusas soviéticas, atravesaban lo que era esta línea de marcación precisamente porque Estonia, además de Letonia, le recibía con ciertas ventajas frente a la Unión Soviética en lo que era la industrialización y la adquisición, digamos, de trabajo. Este mapa lo vamos a tener muy en cuenta para más adelante, sobre todo cuando Estonia empieza, además con los países bálticos, a entrar a lo que es la Unión Europea. Y entonces ya nos vamos acercando a lo que es el siglo XX. Y es que en 1920 Estonia se reclama ya como independiente y empieza su primera constitución. Y aquí hay algo muy importante y es que hay una falacia, por decirlo así,
que se dice que Estonia antes del periodo soviético era un país sumamente estable y era un país cuya economía era suficientemente fuerte, algo que es falso y que solo se dio en el último lustro antes de que perteneciera a la URSS. Y es que Estonia de 1934 a 1937 entra en lo que es la era del silencio, donde empieza un autoritarismo por parte del primer ministro, que era Konstantin Pats, que limita los poderes del Estado y como tal ejerce la supresión política. Y es a partir de lo que es el pacto Ribbentrop-Molotov, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que Estonia pasa a lo que es la URSS. Pero a partir de 1941 hasta 1944, cuando Alemania desarrolla la Operación Barbarroja, los países bálticos se convierten o se adhieren a lo que es la Alemania nazi en la provincia de Ostland, que comparte una parte con lo que es Bielorrusia, y empieza algo muy importante, y es que los estonios, las personas de ciudadanía estonia de aquel entonces, no estaban conformes que hicieran nuevamente parte bajo el dominio de Rusia. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de la invasión nazi, los estonios la apoyaron. Y esta invasión nazi era para precisamente desligarse de lo que era el dominio soviético. Pero ya a partir de 1945, cuando nuevamente la URSS retoma lo que la Alemania nazi le había quitado a partir de la Operación Barbarroja, es cuando los estonios empiezan a formar guerrillas y a luchar indirectamente contra el poder soviético. Pero en respuesta, ¿qué hace la URSS? La URSS empieza nuevamente a rusificar el país y empieza a traer personas de Ucrania, de Bielorrusia, de la propia Rusia, que haría un conflicto étnico que actualmente es uno de los grandes puntos en política exterior y en política externa de lo que es Estonia. Y ya hablando del el fin del periodo postsoviético, pues hablamos de las conocidas reformas del Glasnost y la Perestroika, que para los países bálticos y particularmente para Estonia es de suma importancia entenderlo, puesto que estas reformas, más que estar de acuerdo, representaban el ideario y el imaginario y la narrativa de que los países bálticos podrían independizarse de lo que era el dominio de la URSS. Y es a partir de entonces, con el rechazo del dominio de la URSS, que se crean frentes populares, que se crean congresos culturales, congresos musicales, y empieza lo que llamamos la Revolución Cantada. Y es que Estonia, a diferencia de los demás países que estaban en la esfera de la URSS, además pues de Letonia y Lituania, no tuvo mayores muertes por lo que fue su independencia. Y fue a partir de lo que son manifestaciones culturales, del apoyo popular, que se da, digamos, los principales pasos para que Estonia se independizara. Y es a partir de 1989 cuando empieza a ejercer el Congreso de los Ciudadanos Estonios, que no reconoce a los ciudadanos rusos que estaban en el lado estonio y que posteriormente, pues, como verán, más adelante configurará lo que es el mapa de Estonia. Y ya en 1990 se da la declaración de independencia por parte de Estonia de la URSS, que es reconocida el 6 de agosto por la extinta Unión Soviética. Y aquí hay algo importante que recalcar, y es que los estonios están, y coloquémoslo entre comillas, muy agradecidos con lo que es Boris Yeltsin, porque es precisamente a partir de Boris Yeltsin y el reconocimiento ruso a la independencia de Estonia que se da la posibilidad de que la URSS posteriormente reconozca la independencia de estos países. Al principio, la URSS envió lo que eran tropas militares, utilizó la represión, inclusive los ciudadanos de Estonia lo que hacían era cercar su parlamento para que los soldados soviéticos no entraran y boicotearan todo lo que era las declaraciones de independencia, los congresos populares, que en los otros países bálticos sí sucedió. Entonces, en este orden de ideas, y de acuerdo con lo que decía el ministro de Relaciones Internacionales del 2001, este proceso de autodefinición de Estonia está sin concluir mientras no se haya determinado su integración a Europa, es decir, a lo que es la OTAN y la Unión Europea.
Así, en el espacio postsoviético, ¿cuáles eran los 4 pilares de la política internacional de Estonia? Primero, asegurar la independencia. ¿Y cómo aseguraba su independencia? Precisamente que los soldados soviéticos se fueran de su país. Y esto no ocurrió hasta 1994. ¿Pero por qué se demoró tanto? Sí, la independencia fue en 1990. Y es precisamente que, pues, por desorganizaciones, por todo lo que es un proceso de transición, pero además por el papel relevante de las minorías rusas que estaban en Estonia. Al principio fue el trato con respecto a las minorías rusas muy amigable por parte de Estonia, se les dio la posibilidad de adquirir la nacionalidad, pero ya fue a partir de 1993, cuando Estonia empieza a tener políticas étnicas tremendamente fuertes hacia los ciudadanos que se representan como rusoparlantes. Y esto fue importante porque Boris Yeltsin da como respuesta un cercado militar. Y le dice a Estonia, yo no voy a retirar mis tropas militares hasta que usted arregle la cuestión con las minorías étnicas. Y es a partir de aquí cuando Rusia empieza a utilizar su papel geoestratégico precisamente en lo que es el petróleo y el gas y le va cerrando la llave a Estonia. Y le va diciendo, usted está rodeada de mis tropas, pero además yo le estoy cerrando lo que es el gas y el petróleo para que usted tenga caliente a las personas que viven en su país. Si usted no arregla el problema de la ciudadanía rusa, no podemos retirar a los soldados rusos, ni tampoco podemos darle el petróleo y el gas que usted necesita para lo que es su industria, y el mantenimiento de su población. Y es a partir de aquí cuando Estonia dice, bueno, sí es importante tener un trato más amigable con lo que es la ciudadanía rusa, que para aquel entonces representaba más del 30% de la población, y se deroga lo que es este tratado respecto a las minorías rusas. Y ya en el segundo apartado está la transformación postsocialista, y Estonia empieza a tener precisamente una mirada más amigable hacia lo que es el libre mercado y la posibilidad de entrar a lo que es la Unión Europea y la OTAN. Y la transformación postsocialista implicaba precisamente la retoma de la monarquía, de la república parlamentaria, y además de su constitución, que empieza con el Tratado de Tartu, pero dejando de lado lo que es la economía planificada, lo que era el Soviet Supremo y todos estos entes de administración que estaban en la URSS, para transformarse en un país más amigable hacia lo que es el libre mercado y así caerle bien a lo que es los países occidentales. Y es que Estonia considera que los países occidentales, más que ser sus enemigos, como lo ve, por ejemplo, Bielorrusia u otros países que están en la esfera de lo que es la actual Rusia, son parte de su cultura y allí se diferencia históricamente de los demás países que estuvieron en la URSS, pues en general los países bálticos. Y bueno, tercero, la Unión Europea y el Tratado de Organización del Atlántico Norte, y es que con la Unión Europea se busca una estabilidad económica, pero con la OTAN se busca la seguridad de toda Estonia y el Báltico. Y cuando hablamos de seguridad, no vamos precisamente por una de las intenciones de defensa de la OTAN, sino actuar como efecto disuasorio para que Rusia precisamente no lo invada. Y cuarto, precisamente alejarse de la zona de influencia rusa. Y fue aquí cuando Estonia, además de Georgia, en 1993, 1992, dice a Rusia, no, yo no quiero ser parte de la comunidad de estados independientes, ni tampoco quiero ser parte de los tratados que usted haga con las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, y yo me quiero acercar a Occidente, y entonces es cuando, y ya lo veremos en un mapa más adelante, las repúblicas bálticas, específicamente Estonia, se alejan de Rusia. Entonces, a Estonia, y es muy importante, pues no le preocupa una eventual invasión rusa, porque ya está en la OTAN, y un ataque directamente por Rusia, pues implicaría la implementación del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que pues implicaría una guerra a mayores proporciones, sino más bien sus características históricas e identitarias, además de su originalidad cultural. Y esto es importantísimo para entender algo que ya vamos a ver más adelante, que es la ciudadanía en Estonia. Y
De acuerdo con Marshall en Prisioneros de la Geografía, si nosotros intentamos comprender un mapa de lo que eran las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, vemos que es precisamente los estados bálticos, además de Ucrania y Georgia, que esto tiene un trato especial, pero centrémonos en los países bálticos, empiezan a acercarse a Occidente precisamente porque culturalmente, históricamente, se sienten más arraigados con la cultura occidental que con la cultura rusa. Entonces, en este orden de ideas, aquí lo relacionamos con Rusia y la doctrina de lo que es su política exterior. Y es que Rusia en sus doctrinas de política exterior tiene dos muy relevantes y es lo más cercano y las minorías rusas. En lo más cercano comprendemos precisamente todos estos países que pertenecían a lo que era la Unión Soviética, pero en las minorías rusas nos referimos precisamente a toda esta población rusa, rusoparlante, rusófila, que habita los países de la antigua Unión Soviética y que son importantísimos, pues que es a partir de la excusa de defender las minorías rusas que, por ejemplo, Rusia entra en lo que es en Georgia o recientemente en Ucrania. Y es aquí donde Estonia construye su identidad nacional como una amenaza a las políticas presentes y pasadas de Rusia. Y hablando de la estructura étnica de Estonia durante el siglo XX, es importante notar que cuando Stalin está en el poder y fallece en 1954-1953, la población rusa tiene un incremento enorme en lo que es Estonia y sigue creciendo, no en mayor proporción que antes, precisamente por la muerte de Stalin, que ralentiza el proceso de rusificación en Estonia, pero no lo quita. Y es a partir de 1970, cuando ya estamos hablando de las crisis económicas de la Unión Soviética y de la implementación de lo que es el Glasnost y la Perestroika, que la población vuelve a crecer en Rusia, se mantiene estable y por último empieza a bajar. Para el año 2000, la población rusa o los rusoparlantes representaban el 30.8% de la población. Pero si nosotros queremos ver datos más cercanos al presente, pues de acuerdo con los datos del Departamento de Estadística de Estonia, actualmente el 23% de su población es rusa. Y el papel político de estos actores rusos, de esta población rusa, en la política interna y externa de Estonia es muy relevante. Precisamente porque es a partir de la incidencia de los votantes rusos y además de una población, por ser tan numerosa, que hay ciertos lineamientos de Estonia y ciertas características políticas de Estonia que se ven influenciadas precisamente por esta población rusa. Entonces, lo que pasa después de la adhesión a la OTAN en 2004 y la Unión Europea es que Estonia empieza a reestructurar sus políticas de ciudadanía. Y dice, aquellas personas que nacieron y sus descendientes antes de 1940, cuando la Unión Soviética entra a los países bálticos, van a tener la nacionalidad. De lo contrario, si son rusos, deben tener ciertos requisitos, tener 5 años en el país y tener cierta habilidad para el idioma estonio. Pero si no lo tienen, entonces pueden entrar a los no ciudadanos, algo que se comparte precisamente con Letonia, y es que en Estonia también existen los no ciudadanos, personas que no se identifican con la ciudadanía estonia, ni tampoco con la rusa, pero que, digamos, tienen cierto trato preferencial y no se les puede llamar como tal apátridas porque tienen el respaldo precisamente del Estado estonio. Pues pueden votar en elecciones, pero no pueden pertenecer, digamos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Y pues ya finalizando un poco esto y hablando de lo que son la organización política administrativa de Estonia, se divide en 15 condados o comarcas, pero aquí nos vamos a centrar en dos, lo que es Harju y Idavirú. ¿Por qué? Porque es precisamente en la ciudad de Narva, en Idavirú y en Tallinn, la capital de Estonia, donde se concentra la mayor proporción de rusoparlantes. Y es aquí donde se da la mayor influencia política de los rusoparlantes. En el 2016, por ejemplo, el Partido Centro y el Partido
conservador de Estonia, me disculpan el nombre de este último que no lo recuerdo, estaban en una disputa precisamente para entrar a lo que, pues, para adquirir mayorías en el Parlamento. Y es a partir del peso ruso que se le da el voto al partido centro en el Parlamento, porque el Partido Conservador precisamente tiene unas políticas restrictivas a lo que son los ciudadanos rusos. Pero algo también muy importante, y es que en aquellas zonas donde se concentra la mayor población rusa son las zonas más marginales de Estonia. Por ejemplo, en Narva, que ubicada en este apartadito, hay algo que se llama la Venecia de Estonia. Y cuando dicen Venecia de Estonia, probablemente uno se imagina un lugar bonito. Pero un lugar son casas precarias que están encima de un río, de un riachuelo, y que, representa esta discriminación a lo que hay hacia los rusoparlantes. Además de que precisamente las zonas donde hay más personas rusoparlantes y rusófilas es los lugares donde menos gasto se da a lo que es la población. Entonces, en este orden de ideas, este es el mapa como tal del Mar Báltico, y ya con la adhesión de lo que es, bueno, de facto y no de derecho, de lo que es Suecia y de lo que es Finlandia, hay algo muy importante, y es, además del corredor de Suwałki, que lo nombramos, creo que lo nombramos en Lituania, está la isla de Gotland, y se relaciona con lo que es Kaliningrado. Y aquí ya empezamos a hablar de lo que es la geopolítica del Báltico, que identitariamente es supremamente importante para estos tres países. Y es que ante una posible invasión rusa, que no es probable, pues precisamente por la OTAN, los estonios, los letonios, lituanos, las personas que habitan en los países bálticos pueden hacer frente precisamente a Kaliningrado, pues por estar rodeado por Lituania, pero también la presencia de Gotland es supremamente importantísimo, porque aquí están las principales bases navales de lo que es Suecia. Y precisamente es por aquí donde pasa el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 y todos los gasoductos de Rusia hacia lo que es Polonia y Alemania, que queda ubicada en esta parte. Entonces, cuando hablamos de la geopolítica del Báltico, entonces estamos hablando principalmente del corredor de Suwałki. Hace poco, precisamente, Rusia entró en conflicto, precisamente Putin, con Lituania, porque se restringió un poco lo que era el transcurso en la vía férrea que comunica Bielorrusia y Lituania con Kaliningrado, y Putin tomó una recia defensa hacia lo que eran los intereses de las personas que habitan en Kaliningrado. Pero, ¿cuál es la importancia geoestratégica en su doctrina militar de Rusia? Y es que Rusia no le interesa adquirir nuevamente los territorios que eran en su imperio, sino todo lo contrario, generar la amenaza a los países bálticos de que las tropas rusas y que Rusia hace presencia allí. Y es precisamente a partir del 2010 cuando Letonia y Estonia, además de Lituania, empiezan a reforzar su frontera, a partir de vallas y incrementando el gasto militar, ascendiendo un 2% del PIB, por ejemplo, en Estonia, en el gasto militar, que lo exige pues también la OTAN. Y el plan de Rusia, más que decir, te voy a invadir, es decir, bueno, yo tengo mis tropas aquí, yo estoy haciendo presencia, y ante cualquier conflicto con mis conciudadanos, yo puedo actuar. Y es precisamente en el 2007 que se ejerce un ciberataque. En el 2016-17, un soldado estonio es capturado por las fuerzas rusas, y para devolver a ese soldado estonio, precisamente, los estonios devuelven lo que es una espía rusa ruso en estas negociaciones respecto a lo que es la presencia rusa. Y ya las conclusiones, primero, la geografía de Estonia por ser un país llano, por ser un país chiquito, por ser un país poco poblado, ha estado bajo el dominio de grandes imperios y sigue teniendo el interés de grandes imperios. Por ser un país marginal en lo que es la Unión Europea, ha desarrollado alternativas para familiarizarse con otros tratados, como por ejemplo la Three Seas Initiative, la iniciativa de los tres mares, que comprende los países de la Unión Europea del norte, del Báltico, pasando por el Adriático y hasta el Mar Negro, para hacerle frente a esta simetría dentro de la propia Unión Europea.
Las minorías rusas es un papel supremamente importante porque tienen un papel político en el país supremamente fuerte y además su relación con Rusia se ve limitada o se ve definida por estas minorías rusas. La UE y la OTAN, y es que la seguridad de los países bálticos no solo se manifiesta en lo que es su integridad territorial, sino también a partir de su historia y de su cultura. Y por último, el mar Báltico, que es un espacio de seguridad, precisamente porque allí se desarrolla todas las operaciones de la OTAN, de defensa, por la misma cuestión, de energía, porque en el círculo báltico con Finlandia y Polonia se pretende desarrollar una respuesta hacia lo que es la dependencia del gas ruso. Y, por ejemplo, para el 2026 se supone que Estonia va a tener la independencia energética total respecto a Rusia. Y de infraestructuras, precisamente, porque el mar Báltico comprende muchas actividades económicas y infraestructurales que se desarrollan con la Unión Europea. Y un ejemplo es la línea férrea que va desde Polonia hasta Estonia, conocida como el Rey Báltico. Entonces, muchísimas gracias y esto fue todo. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, aportes que quieran hacer frente a los expositores. Bueno, primero que todo, darles las gracias a las 4 personas que de parte de los 3 semilleros del área global de la facultad hicieron las respectivas exposiciones. Pues no huelga a recordar que esto es un ciclo de conferencias. Este sería el segundo de los ciclos. Luego sigue el Cáucaso y finalizamos con el Asia Central. Luego de darle las gracias, quisiera preguntarle a Sebastián si de pronto en lo que lograste investigar y que de pronto no lo mencionaste, creo que Estonia es uno de los países del mundo, si no el más avanzado en páginas web. O sea, son de los más avanzados del mundo en construcción y diseño de páginas web. Y creo que es un ítem importante en la economía de Estonia, este tema de la Internet. Quería pues como preguntarte básicamente ese aspecto respecto de Estonia, porque estuve en alguna ocasión viendo un documental donde mostraban a Estonia pues como uno de los líderes a nivel mundial en este tema de páginas web. Sí, Estonia ha centrado su economía en lo que es el desarrollo de software y ciberseguridad. En los centros de excelencia por parte de la OTAN está el Centro de Excelencia en Tallinn de Ciberseguridad de la OTAN. Y es precisamente por su desarrollo cibernético, por su desarrollo tecnológico que va desde 1998, desde el 2000, cuando Estonia dice, bueno, vamos a hacer los votos para las elecciones virtualmente, que empieza toda esta transformación. Por ejemplo, Estonia no utiliza papel en el ámbito gubernamental, sino que todo se hace vía Internet. Empresas muy reconocidas en Estonia, en el mundo, son de Estonia, por ejemplo, Skype, que se utiliza para las videollamadas, y entre muchas otras que se desarrolla, digamos, en la ciberseguridad. Y, digamos, hablándolo en el ámbito geopolítico, esto es de suma importancia, porque la ciberseguridad es una fortaleza, o el desarrollo tecnológico es una fortaleza, pero también es una debilidad. Y es que cuando no se tienen en cuenta, por ejemplo, planes que desarrollen la defensa por parte de los países bálticos o Estonia precisamente, a lo que es todo su desarrollo tecnológico, es que se generan altercados como las vulneraciones a todo lo que es su aparato tecnológico y de base de datos. En la conferencia decía que, por ejemplo, en el 2007 ocurrió algo que era la crisis del soldado de bronce. Y es que las minorías rusas, bueno, por parte del gobierno se dijo, bueno, vamos a quitar un soldado de bronce que representa la victoria de la URSS. Y para los rusos, para las personas rusoparlantes, es de suma importancia este don cultural que dice que la URSS se liberó a sí misma y liberó a todo el mundo de lo que es el régimen nazi. Pero para los estonios
eso no representa una libertad, sino representa una dominación. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, pues quitemos esto para que no peleemos. Y resulta que dijo Rusia, bueno, si usted lo retira, pues vamos a tener serios problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? Que hackearon toda la parte de ciberseguridad de Estonia y, bueno, formalmente los rusos, el gobierno ruso dice, no, eso no lo hicimos nosotros, pues, eso lo hizo otra organización, quién sabe, pues ustedes no tienen su base de datos de virus actualizada, entonces se le metió un virus ahí. Pero, entonces, lo que pasó con la OTAN es que la OTAN en 2002 ya había tenido la primera conferencia de ciberseguridad. Y cuando ocurre lo del 2007, pues no se hizo nada porque la ciberseguridad no está en la carta de la OTAN, ni los países de la OTAN sabían qué hacer con un ataque de ciberseguridad y todas estas cosas. Entonces, Estonia empieza a precisamente desarrollar el Centro de Excelencia de Ciberseguridad y es precisamente uno de los principales referentes en el desarrollo tecnológico y todas estas cosas. Un comentario. Ustedes ya expusieron, por cierto, felicitaciones, muy bien todo lo que han hecho, me han gustado muchísimo, he aprendido mucho. ¿Qué relaciones tienen los países entre sí? ¿Y qué pudieron ver que puede haber fricciones entre los mismos? Como insinuando, Lituania podría sentirse un poquito por ser mayor, más poblada, porque fue tal vez muy grande en la Edad Media, un poco, no sé, un hermano mayor dentro de los países bálticos. Entre ustedes, ¿qué perciben, qué relaciones y qué fricciones habría entre los tres países? ¿Podrían hablar un poquito cada uno? Pues primero como la ronda de preguntas y ya responden. Hola. Sí, mi pregunta va enfocada. Hola, teniendo en cuenta de que estamos hablando de estados que fueron recientemente reconocidos a principios, mediados y a finales del siglo XX, ¿qué condiciones, por ejemplo, oportunidades de transición y reconocimiento internacional pueden brindarse para estados que tienen similitud en las problemáticas de identidad, que son similares, como lo que pasa, por ejemplo, en las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, que desde el 2014, bajo apoyo directo del Kremlin, pues se proclamaron independientes, y que lo que configura en estas épocas actuales, pues el conflicto que se devenga desde inicios de febrero de 2022, bajo la operación especial rusa. Entonces, ¿cuáles son esas probabilidades de reconocimiento y transición que se pueden ver en estas repúblicas fronterizas entre Ucrania y Rusia? Muchas gracias. Mis preguntas son tres, pero no son como muy elaboradas, pues no son así tan pros. Es más bien por si en una laguna mental me perdí de algo. La primera es, ¿qué tan importante es el Golfo de Rica? O sea, qué es lo que le hace como tan rico, tan apetecible, o que lo mencionaron un par de veces? Me gustaría pues como, ¿qué es lo que, boom, cierto? La segunda es para ver si entendí de que si Estonia apoyó básicamente a los nazis. Y pues sí que sí los apoyó, creo que eso fue lo que entendí. Y la tercera es básicamente si nerviosa, el micrófono me pone nerviosa. Si los tres países bálticos están en la OTAN o solamente es Estonia, sí, es Letonia. No, espere, sí, a ver. Sebastián mencionó que a Estonia no le preocupaba tanto la invasión rusa porque estaba ya en la OTAN. Entonces, creo que el muchacho de camisa azul dijo que sí pues como que a Letonia sí digamos que sí había como un poquito de roce, pues como que le preocupaba un poco. Entonces, para ver si los tres países están asociados como a la OTAN, pues si están en la OTAN o solamente es Estonia. Y ya, básicamente eso. Ya pueden responder. Bueno, para responder a la pregunta del profesor, formulada por el profesor Carlos, desde la perspectiva lituana, no observamos más allá del aspecto
de la diferenciación por el aspecto religioso, porque Lituania, a diferencia de los otros hermanos países bálticos, es mayoritariamente católico. Como bien lo señaló el compañero al final, en el caso de Letonia, su población es mayoritariamente no profesa una religión en particular. Fuera de eso, que existan como elementos que generan una fricción entre los tres estados, no. Básicamente lo que sí existe es como un común denominador, es el temor a la amenaza rusa. El temor a la amenaza rusa, y en el caso de Lituania y Letonia, de ser nuevamente dominados por alguna potencia, de perder ese sentimiento nacional que genera una individualidad propia como etnia. Yo a eso le quiero agregar que el conflicto respecto pues como a los gases y a la energía eléctrica también lo tiene Lituania, y que podría ser como también un común que tienen los tres, pero pues una fricción como tal o que existan tensiones dentro de los países bálticos, pues por lo menos desde la República de Lituania no se encontró como algún tipo, pues no hay ningún tipo de conflicto, pues no sé si por parte de... No, de hecho, los tres países se han consolidado como los países bálticos como grandes aliados, países que lo que buscan es evitar la amenaza rusa, tener más importancia en lo que es la OTAN y la Unión Europea, y a través de eso endurecer la posibilidad de que Rusia los afecte de alguna forma. Podemos ver eso en lo que dijo el compañero de que Estonia tiene el plan para dejar de depender del gas ruso. Para Letonia y Lituania también es una necesidad, pero en el caso de Letonia no se ve factible por el momento, debido a la gran cantidad de gas que se necesita. 93% de la producción total depende de Rusia. Entonces, se dará una transición energética poco a poco, pero a diferenciación de los otros dos países no hay conflictos con ellos. Sí, complementando lo que dice Juan, los países bálticos como tal han estado muy unidos, y digamos a partir de su independencia, por ejemplo en 1990 se da lo que es el Consejo de Ministros del Báltico, el Consejo del Báltico, se reúnen precisamente los países bálticos para apoyarse entre sí, pero además la importancia de los países bálticos como países periféricos de la Unión Europea es importantísima, porque se unen e intentan desarrollar otras iniciativas de integración y de diálogo interestatal. Y una de esas iniciativas era la que les nombraba en la conferencia, que es la iniciativa de los Tres Mares, que une a todos los países periféricos de lo que es la Unión Europea. Y ahí está la importancia de los países bálticos en la relación con los demás países del este de Europa. Y pues conflictos así no han tenido, sino más bien unidad respecto sobre todo al problema de las minorías rusas, que se comparte mayoritariamente con Estonia y Letonia. Lituania no tanto, porque pues no tuvo un proceso de rusificación tan amplio como si lo tuvieron los otros dos países bálticos. La segunda pregunta es la de las minorías. Pues el problema de las minorías en Estonia es que las minorías rusas precisamente no quieren tener la ciudadanía estonia, pero quieren estar en Estonia precisamente por la estabilidad del país. Estonia, por ejemplo, tiene uno de los sueldos más altos en lo que es los tres países bálticos. No lo tiene la Unión Europea porque su economía no es muy grande, pero sí son sueldos muy buenos. Y esto se convierte en un aliciente para que precisamente las minorías rusas se queden. Y el apartado de las minorías rusas es que es muy focalizado. En el mapa se mostraba que la mayoría se centraba en Tallinn y en Narva. Y allí, pues, más que un problema de reconocimiento, es que Estonia, pues hablando particularmente de Estonia, que es el que sé, Estonia le dice a los ciudadanos que no tienen su ciudadanía, bueno, si usted quiere adquirir la ciudadanía de Estonia, pues bien pueda, presente un examen y del idioma, pero también demuestre que ha vivido más de 5 años en Estonia y le damos la ciudadanía. El problema es que los rusófilos, las personas rusoparlantes, no quieren estar con la ciudadanía estonia, porque Estonia, por ejemplo, no reconoce la doble ciudadanía. Usted, como una persona que puede adquirir una ciudadanía, pues no puede tener la ciudadanía estonia y la rusa a la vez. Y esto es importantísimo porque le da la posibilidad a Rusia de nuevamente tener su geoestrategia y decir, bueno, yo tengo unos ciudadanos que hablan ruso,
si usted Estonia les hace algo, yo puedo tomar también medidas, así como pasó en el 2006, así como pasó en el 2007, que no necesariamente son medidas de invasión militar, pero que sí le dice a los países bálticos, Rusia está aquí para defender sus minorías y ustedes están en la esfera de influencia de Rusia. Así ustedes estén en la OTAN o estén en la Unión Europea, Rusia se presencia. No, pero ya vienen las de la compañera. Listo, la primera, la importancia del Golfo de Riga. Si te das cuenta en el mapa, Letonia, espérame, paro. Esta parte de aquí es conocida como el Golfo de Riga. Listo, está acá. La importancia real no está en el Golfo de Riga, sino en la posibilidad que esta brinda. Esta brinda la posibilidad de tener un acercamiento aquí a la isla Gotland, ¿cierto? Gotland, para poder cerrar la vía marítima de Kaliningrado, que es cerrarle la posibilidad de abastecimiento marítimo a Rusia y de movilidad en el mar Báltico. Entonces, esa es la realidad de la importancia que puede ser el Golfo de Riga, porque si lo vemos aquí, realmente si se pusiera una base militar en el Golfo no tendría gran repercusión, dado que un bloqueo a través de Estonia dejaría a los barcos varados. Entonces es esa, la unión que tiene ahí para dar la posibilidad al bloqueo de Kaliningrado. Respecto a si Estonia apoyó a los nazis, formalmente no. Estonia estaba bajo el dominio soviético y había un gobierno títere, entonces pues estaban del lado soviético, pero su ciudadanía y culturalmente hablando no estuvieron, digamos, a favor de que la Unión Soviética estuviera allí y vieron a la invasión nazi como una posibilidad por medio de la cual lograr su independencia, algo que, por decirlo de alguna manera, le salió el tiro por la culata, porque los nazis dominaron los bálticos, hicieron una nueva provincia, administrativamente hablando, que se compartió con una parte de Bielorrusia, y dijeron, bueno, ustedes no son independientes, ustedes son de Alemania. Y, pues, sí, formalmente no se apoyó a los nazis, solo que su ciudadanía, así como posteriormente en la Unión Soviética, crearon guerrillas para afrontar a las tropas soviéticas. La última pregunta es si los tres pertenecen a la OTAN. Sí, los tres pertenecen. No sé en qué año entró Estonia. Los tres entraron en el mismo año a la OTAN, en el 2004. Una precisión y responder una última pregunta que el compañero formuló y que considero no fue abordada quizás por un lapso de nosotros. Bueno, la precisión es que frente a los nazis durante, digamos, la Segunda Guerra Mundial, por el caso de Lituania, no sé si de Letonia, pero en el caso de Lituania también se vio, digamos, una aceptación o un apoyo de la población hacia digamos, la entrada de los alemanes al país, porque lo veían como una forma de liberarse del yugo de la Unión Soviética. Entonces, esto no es solamente de los países bálticos, de hecho es algo que también ocurrió en Ucrania al momento en que se presentó la Operación Barbarroja, que los alemanes fueron recibidos como una especie de libertadores frente al yugo y a las masacres que se cometieron por parte de la Unión Soviética en sus territorios. Ahora, el compañero hace una pregunta y es, ¿cómo vemos nosotros la posibilidad de que exista un reconocimiento por parte me supongo, de la comunidad internacional referente a los estados o regiones que se separan en este caso de Ucrania, para anexionarse a la Unión Soviética? Perdón, a Rusia. En este caso particular, yo lo veo yo personalmente como algo muy poco probable, porque Occidente siempre ha hablado de reconocer el dominio territorial de Ucrania sobre sus regiones. De hecho, lo que siempre se busca en estos casos por parte del país que invade, si podemos tomarlo como una invasión, es el reconocimiento de las demás potencias y de la comunidad internacional hacia esas regiones.
Por el momento son pocos los países que se han pronunciado, uno de ellos es Corea del Norte, en el reconocimiento de la anexión de Rusia hacia el Donetsk y la República de Crimea. Pero más sin embargo, lo que siempre se espera es el pronunciamiento de los países occidentales. En este caso, dudo mucho que falta ver por dónde nos llevan los caminos de los intereses, que los países occidentales accedan a reconocer la independencia de esas regiones y su posterior anexión a Rusia. Yo creo que esa occidentalización pues ha llevado también a esos países a tomar, digamos, una misma postura y que pues no es solamente el nicho, digamos, cultural, sino que también empuja mucho que hagan parte de la OTAN y de la Unión Europea. Como que se me hace también muy difícil y que incluso pues por el lado de Lituania es muy evidente que desde el principio empezó a reconocer a Ucrania y que quiso que se adscribiera a la Unión Europea y pues que también va a ser mucho más difícil ya respecto pues como al bloqueo de Kaliningrado, que también es como, digamos, una oposición a ese reconocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, yo quisiera preguntarles sobre el tema de los índices sociales de estos tres países, si de pronto tienen la información, pues tenemos por conocido que los países que están al lado, que son los países nórdicos, tienen un estado de bienestar pues bastante alto en cuanto a temas de salud, de pensiones, de educación. Entonces, por ejemplo, me parece importante también el tema del porcentaje del desempleo, de la desocupación. Entonces, respecto a eso, de pronto, ¿qué información tuvieron sobre los índices sociales en general, sobre los tres países? Ah, sí, ya, ahora sí, perdón. Bueno, Lituania tiene unos, pues en estos momentos, unos muy buenos índices sociales. Está reconocida como por tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo y tiene una cobertura en educación de un 100%. El 90% de la población llega a pues, educación de bachillerato, y respecto a las pensiones han ido pues aumentando desde la recesión. En la recesión le hicieron un recorte, la recesión fue en el 2009, pero a medida de eso han ido aumentando y creo que en este momento están en 300 euros la jubilación. No, o sea, tiene muy buenas cosas. Respecto al desempleo, también en la recesión hubo un índice enorme de desempleo, pero pues en estos momentos se ha ido escalando y con la industrialización se han abierto digamos, varias oportunidades de empleo. Entonces, como que respecto a Lituania está muy bien posicionada y por eso pues también como que se le da un alto nivel pues de desarrollo. Hola. Por su parte, Letonia es la mitad. O sea, con eso me refiero a que va en buen camino, pero no es sobresaliente. Es uno de los países que ha intentado en su mayoría por el sector servicio salir al desarrollo, pero aún así, pese a esto, no le da la condición para tal. Su índice de corrupción en percepción general es de 59 puntos, por lo tanto, es un país que se mantiene entre una posición de ser un país desarrollado a ser un país con bastantes déficits y falencias. Ha intentado plantearse como un país en desarrollo social, con un desarrollo amplio, pero debido a no poder reconocer a estos ciudadanos, que son 350,000 como tal, no ha podido ejercer políticas sociales, políticas de educación, políticas de salud hacia los mismos. Entonces, por eso vemos una falta de desarrollo en ese ámbito. Por eso uno de los mayores puntos para Letonia en este momento en política interna es cambiar la legislación para dar la posibilidad a que se vuelvan ciudadanos como tal reconocidos, ya sea por parte de Letonia o si quieren otra nacionalidad, ya eso se abordará en el desarrollo de esta nueva ley. Pero por eso no puede avanzar. No puede avanzar porque hay una población que literalmente está desamparada.
Respecto a Estonia, pues igual que los demás países bálticos, sus índices sociales son bastante buenos. Por ejemplo, en el coeficiente Gini, que mide la desigualdad y que es muy famoso a la hora de medir la desigualdad en los distintos países, es de 0.35. Hablando respecto a la inflación, es muy baja, es de 3.4, 4.5. Ahora con la crisis inflacionaria que existe en todo el mundo, pues es probable que esté subiendo y que esté arriba, pero en general a lo largo de la última década ha tenido muy buenos índices en cuanto a inflación, e índices de desigualdad e índices sociales. Por ejemplo, la tasa de paro está por debajo de los 5 o 4 puntos porcentuales en promedio. Y esto pues convierte a Estonia en un país llamativo. Algo que lo digamos que lo diferencia de los países nórdicos es que no tiene una población grande, no tiene una superficie grande, tiene un desarrollo en ciberseguridad muy amplio y hay ofertas laborales precisamente para personas no estonias, que no sean rusoparlantes, no estonias, para que tengan, que estén especializadas en ciberseguridad, en desarrollo tecnológico, en base de datos, en todas estas cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la cuarta revolución industrial y todas estas cosas, para que vayan a Estonia. Y es que Estonia tiene un crecimiento de la población de 0.1%. Se prevé que para el 2060 la mayoría de la población sea mayor de 64 años. Y en este ámbito, digamos, de lo que es social, pues hay una preocupación por parte de Estonia para renovar su población. Pero el resto, en desigualdad, en inflación, en tasa de paro, entonces todas estas cosas, tiene índices muy buenos Estonia, pero que no se compare no se compara igual o no tiene la misma relevancia que los países nórdicos, precisamente porque es un país mucho más pequeño y es un país con una población mucho más pequeña y que, hablando de su población, pues ya está en constante envejecimiento. Yo ahí quisiera añadir algo que hablaban pues de Letonia, y es que pues en Lituania, a diferencia de estos dos países, sí existe, digamos, una identidad y sí reconocen las demás poblaciones. En Lituania, digamos, en el caso de la educación, a ti te pueden ofrecer educación en lituano, en ruso y en polaco. Entonces, como que la idea es recogerlos, pues, porque hacerlos parte de... Y en estos momentos, pues, como digamos el índice de calidad de vida, o bueno, no recuerdo ya cómo se llama, cómo se dice propiamente, está para los hombres en 70 años, pues la mortalidad de los hombres está en 70 años y la de las mujeres está en 80. Y ya, ¿alguna otra? Muchas gracias a nuestros expositores por esta gran intervención. Démosle nuevamente un aplauso a Carlos, a Andrea, a Aniel y a Sebastián por esas grandes exposiciones que nos dieron. Recordemos que el 16 de agosto tenemos la siguiente conferencia del ciclo de Rusia y el espacio postsoviético, en el cual vamos a tratar el Cáucaso. Listo, Georgia, Nagorno-Karabaj y no recuerdo en ese momento, pero son otros 3 países. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia y cualquier otra duda o pregunta frente al tema en cuestión, pues los podemos abordar a los expositores al frente del auditorio. Muchísimas gracias.